Hola, esta es la última parte del curso de Metaverso en tiempo real y para finalizar vamos a hacer un proyecto integrador con todo lo que estuvimos aprendiendo hasta ahora. Vamos a crear una aplicación similar a Discord, es decir, una aplicación donde podemos enviar y recibir mensajes en tiempo real y realizar charlas no grupales, porque no lo llegué a desarrollar, pero sí se puede, de uno a uno emitiendo un streaming de audio, es decir, utilizando el micrófono para emitir tu sonido a otro usuario y viceversa. Bien, para ello vamos a disponer de este proyecto que he realizado en los recursos de este video, es decir, alrededor de este video hay un enlace donde están los recursos y ahí podés descargar este proyecto. Este proyecto también utiliza un sistema de autenticación bastante nuevo. Es un sistema de autenticación 3.0, donde utilizamos, en lugar de Google Connect o Facebook Connect o GitHub Connect, usamos las wallets. Es decir, las wallets vienen siendo unas extensiones de los browsers que inyectan al browser una propiedad en el objeto window que va a servir de API, de interfaz de programas de aplicación, para comunicarnos entre la billetera virtual y el browser, de manera tal que el browser le puede enviar instrucciones a la billetera para que la billetera intente realizar transacciones con las blockchain, pero a su vez la billetera le va a pedir permiso y autorización al usuario cada vez que se quiera hacer una transacción. En este caso, en este ejemplo, esta API, que es una propiedad llamada Ethereum, simplemente va a preguntar la address, es decir, la dirección, que es un hash que representa a la wallet, que sería el equivalente al email del usuario, pero en este caso es la wallet. Vamos a hablar ahora de las IPs, de las IP en plural. Nosotros en la computadora en la que estemos trabajando tenemos un DNS que mapea la IP que mapea la palabra localhost a la IP 127.0.0.1 que representa la misma computadora. Es decir, si yo en dos browsers distintos pongo localhost, van a las dos URLs a apuntar a al mismo servidor, que en nuestro caso va a ser nuestra propia computadora. Podemos, por ejemplo, levantar el proyecto, que ya vamos a hablar del proyecto. Lo vamos a levantar acá con Node Local Server, como se puede ver acá. Vamos a presionar ahí, Node Local Server. Vamos a ir a localhost, en este caso utilizando HTTPS, como vimos en videos anteriores, usando un certificado hecho por nosotros mismos, y vamos a acceder a nuestra aplicación. Como te decía, localhost, tenemos un DNS local. Un DNS es un Domain Name Service, es un servicio que mapea dominios con IPs a nivel local, a nivel computadora, sin salir a internet. Que, bueno, en este caso va a mapear localhost con la IP 127.0.0.1 y por tal razón nosotros accedemos a la misma aplicación. El browser lo entiende como dos aplicaciones distintas, aunque el servidor sigue siendo el mismo. El servidor que responde a las peticiones que realiza el browser es el mismo. Bueno, ahora vayamos un nivel más arriba. Nuestra computadora está conectada a un router. Este router le asigna a mi computadora una IP.
esa IP la podemos averiguar, por ejemplo, abriendo una consola de Windows. Te voy a enseñar cómo. Vos presionás la ventanita, el botón de la ventanita, y escribís CMD y le das Enter. Entonces te aparece una consola como esta. Ahí escribís IP config, como de la configuración de la IP, y te van a aparecer un montón de IPs. La que a vos te va a interesar es la que empieza con 192. Esta es la IP que el router, el aparato ese que te instalan cuando contratas el servicio de internet, el router asigna a tu computadora esta IP, y a cada dispositivo que está conectado con el router, ya sea a través de Wi-Fi o a través de cable, le asigna una IP distinta. Por lo tanto, todas las computadoras que están conectadas con el router pueden ser accedidas desde las otras computadoras, desde los otros dispositivos. Por ejemplo, si yo, inclusive yo puedo comunicarme a través de esta IP local de una LAN. LAN significa Local Network. Ahora vamos a ver. LAN, Local Area Network, de área local, digamos. Una red de área local, que es la red que está conformada por todos los dispositivos conectados al router. Eso significa LAN. Bueno, incluso yo mismo me puedo conectar a mi propia computadora, o sea, la misma computadora se puede conectar a sí misma a través de ya el router, usando esta IP que era 192. Vamos a ver cómo era. 168.168.1.54. Recordemos una cosita. Cuando estás usando el protocolo HTTPS, el protocolo por defecto es el 443, que se esconde porque es el que está por defecto. Si estuviéramos usando otro, quedaría visible, pero acá yo voy a escribir 443 y desaparece. De la misma manera que cuando usamos el protocolo HTTP normal sin la S, el puerto que estamos utilizando es el puerto 80 por defecto. Bien, ahora, ¿qué pasa? Voy a desde otra computadora, por ejemplo, yo puedo escribir esa misma IP 192, lo voy a hacer 192.168.1.54 con el protocolo HTTPS pegamos. Voy a cortar acá, ahí. Voy a estar accediendo a la misma aplicación. En este caso te lo voy a mostrar por pantalla. Ahí está, ¿sí? Es otra computadora, una notebook en este caso, que se está conectando a través de Wi-Fi, que está accediendo a mi computadora de escritorio, que es de donde estoy grabando y donde está corriendo esta aplicación Node, que yo puse acá local server porque está corriendo y se está ejecutando este proyecto. Entonces estoy accediendo a mi computadora desde otra computadora, utilizando una IP privada dentro de una red local. Entiendo que si vos sos desarrollador, todos estos conceptos ya más o menos los manejás. Déjame mencionarte otra cosita más. Rangos de IP privada. Los rangos que se suelen usar en la red privada son desde el 10.0.0.0 hasta el 10.255.255.255 es un rango que se denomina de clase A. Hay otros rangos que son los de clase B de IPs privadas, que son 172.16.0.0 hasta 172.31.255.255, que esos son los IPs de clase B. Y las IPs de clase C, que es las que estuvimos usando, es 192.168.0.0 hasta 192.168.255.255. Nosotros, en nuestro caso, estamos usando la 192.168, como decimos acá, .1.54. No significa que hay 54 dispositivos conectados a nuestro router, pero sí podríamos quizás entender que
mientras más dispositivos hay, el número puede ser más alto. Y sí, a lo mejor se conectaron 54 dispositivos en distinto tiempo y repitiéndose. Bueno, llegamos al punto tal donde estuvimos hablando de IPs privadas, estuvimos hablando de el name, en el domain Name Service, es DNS local, que resuelve el dominio localhost con la IP 127.0.0.1. Y ahora vamos a hablar de la IP pública, que la podés conseguir simplemente poniendo en internet mi IP pública, y en este caso, en esta oportunidad, solo por hoy, hasta que reinicie el router, mi IP pública va a ser esta. Así que yo la voy a copiar, y esta IP pública también es la que voy a poder usar para acceder a mi aplicación que está corriendo en mi computadora, en mi red local. Pero, ¿qué pasa? Claro, yo siempre voy a poder acceder desde mi computadora al mismo servidor utilizando las diferentes IPs. Pero lo bueno de utilizar la IP pública es que, a ver, vamos a copiar, no sé si se copió o no. Control V. No se está copiando. Bueno, vamos a copiar otra vez. Clic derecho, copiar, y ahora sí. Entiendo yo que si pegamos acá, Control B, utilizando el protocolo HTTPS, también accederíamos a la misma aplicación. Pero ¿qué pasa? Si yo estuviera usando mi celular, que a ver, no lo tengo acá, acá es que está, y en vez de usar el Wi-Fi, usara mi plan de datos, es decir, me estaría conectando desde fuera de mi LAN, sin usar el router. Estaríamos usando estaríamos conectándonos desde fuera, desde fuera de la red local. Por ejemplo, alguien en Estados Unidos, en Europa, en Asia, en Australia podría conectarse utilizando la IP pública, esta que estamos viendo ahora. Para que esto funcione, porque te puede resultar un poco increíble que cualquiera se pueda conectar a tu computadora usando tu computadora como un servidor, es necesario hacer unas cositas. Esas cositas son una cuestión de seguridad: habilitar los puertos que vas a usar con tu aplicación. En nuestro caso tuvimos que haber utilizado una IP especial, en este caso particular, que puede ser el tuyo o quizás en tu caso sea distinto. Tenemos que utilizar una IP especial para acceder al router. Esa IP es 192.168.1.1, y en este caso particular, el mío en Argentina, estoy pudiendo acceder a una página web que me sirve para configurar el router, es decir, hacerle algunos cambios. No lo voy a hacer por razones obvias, digamos, cuestiones de seguridad, pero una vez que vos pongas la contraseña acá y accedas al router, a la configuración del router, vas a poder habilitar los puertos 4443, que son los necesarios para poder utilizar streaming de voz y las APIs de JavaScript que hay en el browser con respecto a la voz, a utilizar el micrófono. Como habíamos visto ya en videos anteriores del por qué necesitamos implementar los certificados de manera local. Bueno, justamente para poder acceder a nuestro servidor, ya sea desde nuestra propia computadora, fácil, usando localhost 227.0.0.1, accediendo desde otra computadora usando la IP privada, por ejemplo esta que es 192.168.1.58, que ya la hemos usado anteriormente, o por ejemplo para acceder desde fuera de la red del router que genera el router, desde Australia, desde Estados Unidos, desde Europa, desde Asia, usando la IP pública. Pero para eso necesitamos nosotros utilizar, dejar disponibles el puerto 4443, que es el que nos va a permitir tener un servidor segurizado con certificados hechos, en este caso, por nosotros. Bien,
es algo importante cuando estemos hablando de comunicación en tiempo real que entendamos estas cosas porque son necesarias para que funcione. Si uno no usa un dominio securizado, es decir, no utiliza el protocolo HTTPS, no vamos a poder utilizar los audios ni los videos de streaming y por eso es que estamos viendo estos temas que parecen no estar muy conectados con el tema principal del curso, que es comunicación en tiempo real. Esa es la razón. Bien, una vez que ya tenemos claro todo esto de las IPs, vamos a dejar de hablar de eso y te voy a decir, nosotros vamos a poder levantar este proyecto de manera local y vamos a tener todo este flujo de trabajo que es habilitar el puerto 443, investigar cuál es mi propia IP, compartirla a los demás. Si querés ponerle un dominio, le pones un dominio, pero claro, vos reinicias el router y probablemente tu compañía proveedora de internet hoy te pone una IP y cuando reinicies el router te pone otra IP, entonces tendrías que actualizar la configuración del DNS que hayas comprado para que apunte al dominio que hayas comprado y demás. Por un lado. Por otro lado, nosotros también en este curso te voy a enseñar cómo hacerlo, cómo subir este proyecto a Heroku y de tal manera que puedas acceder a esta aplicación que yo ya he subido a creo que puse Real Time Communication herokuapp.com, donde, bueno, no parece, pero es la misma aplicación. Cierro acá, abrimos en otra pestaña y ahí vemos que accedemos a la misma aplicación. En este caso lo que hicimos fue todo nuestro código fuente lo subimos a un servidor y lo alojamos ahí. Pero todo lo relativo al certificado no es necesario porque Heroku ya lo maneja de otra manera. Por tal razón hemos escrito en este proyecto el servidor local, donde, local server, donde configuramos los certificados, que ya te enseñé cómo se hacen en otro video, y utilizamos esta forma de utilizar el servidor para trabajar de forma local y hacer pruebas y demás. Luego, para el deploy en Heroku, utilizamos este Production Server, que usa otra configuración. ¿Sí? Otra configuración, déjame que te muestre, que ya no utiliza los certificados porque Heroku mismo ya maneja los certificados de otra forma. Entonces nos ahorramos el tema de crear nuestros propios certificados y escribir el código en base a eso. Bien, Heroku, en algún lugar leí que ya el Procfile no es necesario porque automáticamente detecta que es una aplicación Node.js, pero bueno, se suele poner en los proyectos de Node de Heroku un archivo Procfile en la raíz del proyecto con esta sintaxis, con esto que dice web npm start. El npm start es un comando que usa el sistema npm para ejecutar comandos que vos podés configurar acá. Control B. En este caso, start antes ejecutaba un archivo llamado z, que es el que ahora denominé production server, porque antes para que esté al final de la lista le puse z. Si yo le pongo z, que esto queda al final. Esa es la razón por la que le había puesto z. Pero ahora para ser coherente le ponemos production server. Y ahora sí, al package JSON, al comando start le ponemos que se ejecute el comando node production server. Entonces de esta manera ya no nos preocupamos por el tema del certificado porque Heroku ya lo resuelve por su cuenta. Main acá también es production server. También le podés poner engine el tipo, la versión de Node accesoriamente si querés. Bien, con respecto al
esto con respecto a los certificados en Heroku, que ya lo vamos a ver. Veamos, antes de ir al código, veamos cómo es el tema de deployar en Heroku. Yo ya tengo acá, cuando vos te logueás, el proyecto este, que es el que vimos en el video 1, y este es el proyecto que yo ya subí antes de grabar este video. Sin embargo, vos tendrías este solo si estuviste siguiendo este curso desde el principio. Podés hacer clic acá en New, que probablemente si estás en otro idioma, en español diga nuevo, crear nuevo, diga otra palabra, y acá haces Create New App y te va a aparecer una pantallita como esta, le pones el nombre que querés y bueno, y de esa manera vas a poder crear un nuevo proyecto vacío. Luego, para agregarle el código fuente que necesitas, te propongo que utilices Heroku CLI. Heroku CLI viene a ser un software que vos instalás en tu sistema operativo de Windows, por ejemplo, que te permite ejecutar comandos en consola que te van a facilitar la forma de subir el código fuente en lugar de usar FPS, que es una tecnología común usada dentro del desarrollo web. Utilizar Git para poder subir tu repositorio a los servidores de Heroku. Naturalmente tenés que aprender Git, pero bueno, tampoco es tanto. Acá mismo te dice cómo tirar los comandos y ya. Creo que acá Git init no está, pero eso sería... no es parte del curso. Bien, lo que tenés que hacer es hacer clic acá para ir a esta pantalla y ver que dice Install de Heroku CLI y elegís el sistema operativo que aplique. En mi caso era Windows 64 bits. Hoy en día ya todo es casi Windows 64 bits. Es raro que haya 32 bits. Y si es Mac, usas eso. Y si es Linux, probablemente lo instales de esta otra manera. Una vez que tenés instalado esto en tu servidor, vos desde la consola podés ir a la raíz del proyecto. En mi caso, para ir a la raíz del proyecto puedo poner cd. Así copio hago clic derecho, copiar path, copy path, copiar ruta. No la relativa, porque fíjate que hay relativa y la otra que es normal. La relativa no, la que es normal. Copias y entonces pones cd espacio, pegás y ya accedes a la raíz del proyecto. Entonces acá podés empezar a ejecutar los comandos que ves acá en esta guía que habíamos visto de cómo usar Heroku CLI. CLI es Command Line Interface, que significa ejecutar comandos desde la consola. Bien, haces Heroku Login. Cuando ejecutas esto se te abre el browser y te pide que le des OK, que le permitas a Heroku utilizar este login. Bueno, acá te dice git clone, tenés que ejecutar este comando, git add. Bueno, acá yo creo que necesitarías iniciar el proyecto con git init primero, después git add -a para agregar todo. Después, para que te lo voy escribiendo. Primero tendrías que poner git init y le das enter. Luego git add -a para agregar todo al staging area de GitHub. Después git commit -m, le pones el nombre que quieras. First commit es súper común. Le das enter. Bueno, y a partir de ahí ya seguís con esto. Fíjate acá que git add punto era lo mismo que git add -a. Git commit am, el mensaje que vos quieras. Y después el comando que hace la magia, git push Heroku master. Cuando ejecutás esto,
todo tu código que está localmente se sube al servidor de Heroku y entonces se deploya automáticamente. Y si todo marcha bien, ya tu aplicación estaría ejecutándose de esta manera. Bien, ese viene siendo el flow de cómo deployar en Heroku esta aplicación, que es la aplicación de integración de todos los conocimientos que estuvimos viendo a lo largo del video, a lo largo del curso. Ahora vayamos al código. Entiendo que estos serían todos los detalles de cómo deployar en Heroku. Sí, yo creo que sería todo. Hablamos de la IP privada. Ah, bien, una cosita más. Decíamos, cuando Heroku cuando ejecutas el comando ese que decía git push Heroku master, Heroku sube este código al servidor y se da cuenta que hay un archivo procfile, entonces ejecuta este comando npm start. Y ese comando lo que hace es ejecutar esta instrucción que vos le pongas acá, que en este caso es node production server. Cuando estemos localmente no vamos a usar este comando, vamos a usar otro, control B, que si vos te fijas acá es local server, que ya te había anticipado que en realidad el local server sí utiliza los certificados y el production server no los utiliza. Así que ten cuidado, o sea, sé consciente de que cuando estamos localmente no usamos production server, sino que usamos local server. Bien, una de las diferencias que vas a encontrar en este proyecto integrador con respecto al video que estuvimos viendo es que en lugar de ir y modificar el archivo este que estaba por acá, que era peer, a ver si lo encuentro, peer dist source instance, en lugar de modificarlo, lo que hicimos fue hacer una copia de instance, de este archivo instance, que es el que modificamos acá. Hicimos una copia y lo pegamos, ¿dónde? En la raíz del proyecto. Fíjate, a instance, ¿dónde estás instance? Acá. Y a este sí, le hicimos las modificaciones correspondientes, que vienen siendo, le agregamos este tercer parámetro. Lo que habíamos hecho en el video anterior era poner estos dos como si fuese un único parámetro, que era un objeto con dos propiedades. Bueno, lo pensé mejor y creo que es mejor tenerlo así como segundo y tercer parámetro. Ya hice las pruebas y funciona. ¿Qué pasa? Esto es un archivo que está en la zona prohibida. Esta zona prohibida, la carpeta node modules, no se debe tocar, no se debe modificar nunca. Bueno, nosotros vamos a hacer un hack, una trampa, y vamos a saltear, vamos a romper esa regla que dice que los nodes no hay que modificarlos. Y lo que hacemos es, en el archivo production server y en el archivo local server, en ambos dos, vamos a ejecutar estas líneas de código que se van a encargar de reemplazar, lo tengo que poner en inglés, replace the instance file of node module folder, cosa que está mal, que no hay que hacer. Bueno, de esta manera lo que hacemos es agarramos la ruta del archivo viejo, unlink sync, creo que esto tiene que ver con si estás en archivos en Linux, que puede haber links simbólicos, y lo que hacemos es copiar este archivo que está en la raíz del proyecto, que se llama instancia, que está modificada por nosotros, y la ponemos en la ruta del archivo viejo, y de esa manera reemplazamos aquel archivo sin tener que nosotros ir y buscarlo. Y esto lo hacemos cuando se ejecuta el archivo. ¿Y cuándo es que se ejecuta este archivo? Bueno, cuando se deploya en Heroku, primero se cargan las librerías y una vez que se cargan las librerías se ejecuta el código.
Tal es así que el archivo que nosotros vamos a pisar ya está cargado y por eso lo podemos reemplazar en tiempo de ejecución, en la primera ejecución del código. Otra modificación que hicimos con respecto a los videos anteriores fue en el archivo Pure.js Client. Bien, ahí lo encontré. Perdón por la memoria, a veces falla. Bien, nosotros lo que hacíamos era buscar en la biblioteca original, acá, buscábamos algo parecido, no en esta, sino en esta, cada vez acá. Nosotros acá, en los videos anteriores, agregábamos nuestro propio, un método nuevo. Bueno, encontré la forma de no tener que modificar la biblioteca original, que sería la siguiente. Veamos. El método handleMessage lo guardamos en una constante. Luego, al método handleMessage lo reescribimos con una función hecha por nosotros, donde ejecutamos este callback, que puede ser por defecto un console log o puede ser un callback que nosotros le estemos utilizando cuando ejecutamos el método open. Y después de hacer eso, recibiendo la data, es decir, el mensaje que recibimos del servidor, ejecutamos el método original. Por eso lo llamé Original Handle Message. Bindeando, haciendo el binding, o sea, que utilice el contexto de la propia función, que en este caso va a ser la librería y no esta instancia de Pure.js Client, sino la misma librería. Y de esta manera nos evitamos tener que ir a la librería y modificar la librería. De esta manera reescribimos algo así como agregamos más funcionalidad al método handleMessage. Obviamente este es un hack, no es este sí es un poquito más legal, más prolijo que el otro hack que hicimos recién sobreescribiendo un archivo. En este caso no sobreescribimos un archivo, sobreescribimos una función, el método handleMessage. Bien, esas son las principales diferencias con lo que estuvimos viendo en videos anteriores. Todo lo demás que resta tiene que ver con la implementación de desarrollo web de una página normal. Relativa a hacer una página web, como un Discord, por ejemplo, que es lo que estuvimos viendo. Bien, otro detalle, ya lo vas a investigar por tu cuenta. Otro detalle más es que utilicé una librería hecha por mí que se llama Kiwi.js, que es esta que se ve acá, que se llama Functional Component, la librería, pero si te fijas adentro, la librería yo la llamé Kiwi.js en algún lugar, Kiwi Component, porque el nombre de la librería es Kiwi.js, que es muy parecida a React y digamos utiliza la misma filosofía de React, pero no usa Webpack, no hay que compilar, es más livianito, es más chiquitito y tiene los mismos useState, useEffect, las propiedades, componentes que se anidan y demás. Entonces vas a encontrar una sintaxis parecida acá con donde veas Discord, UI, Components. Acá va a ser todos un montón de componentes al estilo de React. En nuestro caso, bueno, te muestro arranquemos por el index. El index tiene una lógica con respecto al sistema de autenticación, pero ignorando la lógica, vos fijate acá, get component app en el Kiwi Selector body. Entonces este es como el componente raíz. Acá lo que hacemos es importar los otros componentes, los tenemos que habilitar, enable subcomponents, y entonces ya lo podemos usar. Acá por ejemplo el Discord y button MetaMask. Tenemos el método connect, que si vos te fijas, método connect, bueno, no se llama desde acá, sino que se llama desde el botón. A ver. Bueno, en este caso se llama desde acá. La lógica la podés ver en el video que tuvo MiduDev con Oscar Barajas. La lógica de cómo funciona el login. Ellos tienen una cuenta, un hook que yo denominé Use Ethereum.
ellos usan otra librería de React. Esta de US Ethereum es una especie de hook hecho por mí, bastante sencillo, menos de 100 líneas, con la misma funcionalidad de ese hook que vimos en ese video de Oscar Baraja y MiduDev enseñando un login con Metamask o un login web 3.0. Bien, useEffect, fíjate vos, el connect, al activate, que como bien decía MiduDev, debería ser una promesa. Yo sí lo hice como promesa, la librería esa no lo usa como promesa. Y bueno, acá es donde si está activo se hace la implementación del peer.js. Si, es decir, si se logueó con Metamask, o si se logueó con Binance, o si se logueó con alguna billetera virtual, entonces ejecutamos este método. Y además, si está activo, se va a ejecutar la aplicación Discord en lugar del botón. Este módulo lo que hace, módulo ECMAScript 6, lo que hace es ejecutar en el método open, pone este callback, que es el que vimos, que es el que se inyecta en la librería un método más para poder escuchar para poder escuchar los eventos de conexión y de desconexión y de apertura con el servidor de algún usuario. Y acá cuando la transacción es exitosa, cuando la conexión a peer.js es exitosa, el peer.js peer connection, que es un módulo de ECMAScript 6 otra vez, que no es una clase, a veces es una clase, a veces es una función, a veces es un componente de ECMAScript 6, un componente de Kiwi.js. En este caso, bueno, recibimos el peer ID y el peer connection y lo vamos manejando. Esto ya tendrás que investigarlo por tu cuenta. Si yo me empiezo a explicar cómo es que hicimos este Discord, no terminamos más, pero no terminamos más. Se hace un video muy largo. Entiendo yo que lo mejor va a ser que copies el proyecto, lo pegues, lo pruebes y lo analices por tu cuenta. Yo ya te di las herramientas necesarias como para poder comprender la parte de conectarte desde otra computadora, desde otro browser, utilizando certificados y demás. Y bueno, y hasta te enseñé cómo deployarlo en Heroku. Así que sin más, solo nos resta, y por así ya ir cerrando, ya vamos 39 minutos de video, hacer una prueba. Yo hace unas horas quise hacer una prueba y cometí el error de abrir la misma aplicación con las distintas IPs. Y entonces, claro, cuando intentaba comunicarme desde otra computadora a la aplicación que tenía mi address, mi billetera virtual, había varias aplicaciones abiertas y por eso fallaba. En nuestro caso vamos a elegir 180 y tanto. Entonces 186.129.85.2 y esa va a ser la IP, en este caso es la IP pública con la que nos vamos a loguear. Entiendo que esto está levantado. Sí. Bien. 2. No entiendo. A ver qué pasó. Tenemos que usar el protocolo HTTPS // y ahora sí la IP. Ahora sí. Bien, desde la otra computadora voy a hacer lo mismo. A ver. Estoy usando la IP privada 192 y demás. No, vamos a usar. Bueno, en realidad puedo usar esta IP. Porque lo que sí necesitamos es que sea una address distinta. Una billetera distinta. Que yo en la otra computadora tengo otra billetera. Es muy fácil crear una billetera. Directamente lo haces y ya. Lo primero que te vas a encontrar, vamos a tener que ir a las extensiones. Así que voy a ir a las extensiones, buscar herramientas. Dice extensiones por acá. A ver. Más herramientas, extensiones. Voy a deshabilitar momentáneamente Metamask para poder ver cómo funciona la aplicación cuando no tenemos Metamask. Lo que vemos
A ver. ¿Funciones? Creí que le di clic, pero no le di. A ver, vamos a hacerlo. Ahí está. Cuando no tenemos ninguna billetera activa en nuestro browser, te aparece este mensaje. Dice, no pudimos encontrar una wallet. Por favor, instalate una extensión de wallet en este browser para continuar. Una wallet popular que puedes usar es MetaMask. Haces clic acá, te dice cómo instalarlo. Una vez que lo instalás, digamos, te quedaría algo así como activa la billetera. Entonces sí, dice I have MetaMask already installed. Ya tengo instalado MetaMask, le das clic acá y lo que hace es refrescarse. Bueno, esto te aparece en realidad vacío. Esto tiene nombre porque usa local storage y ya lo había usado antes. Voy a poner Samu Garrón, que es el nombre que uso en las redes sociales. Le doy clic acá y automáticamente se me va a abrir la billetera. Yo ya creé una cuenta en mi billetera virtual, así que voy a poner la contraseña. Y una vez que me logueo, como yo ya le había dado permisos antes, no me los preguntó, pero supuestamente me tenía que haber dicho, este dominio, esta página web intenta conectarse con la billetera. Le das permiso, le pones que sí, y entonces ahí está. Acá dice Samu Garrón, Garrón Samu, que sería el otro usuario. En esta computadora yo soy Samu Garrón, pero la otra computadora se llama Garrón Samu. Y si todo marcha bien, ahí está. Aparecieron los mensajes. A ver, yo voy a escribir hola acá. Bueno, voy a poner 1. Y yo voy a ver acá si recibo los mensajes. No lo estaría recibiendo. Ahí me desconecté. Me vuelvo a conectar. Escribo hola. Ahí está. A ver si conecto otra vez. Ahora sí. ¿Cómo estás? Y ya estoy enviando y recibiendo mensajes en tiempo real. Otra cosita que puede fallar, sí, bueno, hay que pulirlo más y ver si tiene unos bugs que habría que arreglar. Implementé también el tema de la llamada de voz, y la interfaz se vería así. Espero que ande. En este momento, si está escuchando, no sé si está en el video, el sonido de Skype, de la llamada, y cuando cancelamos, suena el sonidito de que se cancela. También yo puedo llamar, en este caso, la otra computadora es la que tiene esta interfaz y nosotros también podríamos cancelar. Y si estamos hablando una persona con otra y otra tercera persona se intenta conectar, esa tercera persona recibe, después de 3 segundos, visualiza como un corte de comunicación que viene siendo que la línea está ocupada, entonces se corta. Esa es la aplicación, eso es todo lo de la aplicación. Acá, si el otro usuario se desconecta, por ejemplo, ahora me voy a desconectar, se va a ver que en gris, digamos, está agrisado, y si me vuelvo a conectar, se va a poner en blanquito. Si hubiera más usuarios, acá la lista crecería y podría comunicarme con el micrófono y poder charlar con ellos uno a uno. La llamada grupal requiere un poquito más de lógica y bueno, como pudieron ver, tiene algunos bugs, pero de todos modos funciona y es un punto de partida donde vos vas a poder incrementar esta aplicación y hacerla mucho más con muchos más features, con muchas más funcionalidades y hacerla que sea más compleja. Espero que hayas disfrutado este curso y me despido en el próximo video. Muchas gracias.